Señora Arrimadas, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, vayamos, si me permite, hasta el 21 de diciembre. ¿De qué ha servido la holgada victoria de Ciudadanos aquel día en la que se impusieron en votos, en escaños, pero digamos que le ha sido imposible formar gobierno? Lo digo porque la iniciativa política la siguen marcando los partidos separatistas. ¿De qué sirvió esa victoria de Ciudadanos? Pues ha servido de muchísimo. El independentismo ha salido de esas elecciones roto, como se está viendo ahora, que se empieza a visualizar, pero estaban rotos ya después de las elecciones. Ha salido con menos escaños, con menos porcentaje de voto y además a nivel internacional nuestra victoria ha sido fundamental para que todo el mundo entienda que esto no es que Cataluña se quiera independizar o que es un problema entre Cataluña y el resto de España, sino que ha ganado una fuerza constitucionalista que ya no está a favor de la independencia, sino ni tan solo a favor de un referéndum por la independencia. Yo he tenido la oportunidad de hablar estas semanas con medios internacionales y os garantizo que la victoria de Ciudadanos ha servido mucho para abrir los ojos, ¿no? Esto ya no es un problema entre Cataluña y el resto de España, esto es un problema entre catalanes, así se empieza a ver a nivel internacional y me parece que declaraciones de la comunidad, de la Comisión Europea o de muchísimos representantes públicos de otros países dejan bien claro que ya no cuela eso que en algunos momentos había parecido colar para algunos, que esto es un problema entre Cataluña y el resto de España, que aquí hay una mayoría a favor de la independencia. Para todo eso ha servido la victoria de Ciudadanos, una victoria histórica que el constitucionalismo nunca había conseguido, en votos y en escaños. Ahora bien, que nadie se engañe, 35 años de nacionalismo subvencionado con dinero público y con el gobierno de España pactando con ellos y mirando para otro lado, no lo íbamos a solucionar en 35 días. Así que seguimos luchando y desde luego nuestra victoria, le garantizo que estamos aquí, que lo vivimos, que ha servido para mucho. Bueno, que la aplicación del artículo 155 fuera solo de 55 días, digamos, hasta la convocatoria de las elecciones autonómicas, fue una exigencia del Partido Socialista, de Ciudadanos también. ¿Por qué exigieron una aplicación al PP tan corta en el tiempo? ¿Fue por los buenos resultados que les vaticinaban las encuestas? ¿Creen, por otra parte, ahora, con el paso del tiempo, que habría que haber alargado más un poco el 155 y no convocar esos comicios de una manera tan temprana? Pues nosotros lo exigimos, que se aplicara el 155 para convocar elecciones porque creíamos y creemos que fue la mejor opción. A mí me parece que mantener un gobierno desde Madrid en el tiempo no habría hecho otra cosa que alimentar aún más el discurso victimista de los partidos independentistas. Nosotros queríamos urnas, queríamos que los catalanes decidieran en las urnas un nuevo gobierno. Es verdad que con esta ley electoral, que el PP y el PSOE no han querido cambiar en 35 años, ahora mismo nos es imposible gobernar, pero insisto, de estas elecciones el independentismo ha salido debilitado, fracturado, tocado, con menos escaños y menos porcentaje de votos. Lo que estamos viendo ahora en Cataluña es cómo sale a la realidad, a la opinión pública, algo que está ahí latente y que dicen en privado. Y me parece que es muy importante, insisto, a mí me encantarían las soluciones fáciles, creo que soy la persona que más desea una solución rápida y fácil para todo lo que estamos soportando aquí en Cataluña, pero soy muy consciente de que tantos años de nacionalismo vamos a tardar un poquito más en revertirlos de lo que a algunos nos gustaría. Estamos en el camino, estamos luchando, estamos dando la cara, hemos ganado en Cataluña y la verdad es que ahora mismo ya se ve, el independentismo no tiene ningún tipo de apoyo, no tiene mayoría social, no tiene cobertura legal y ahora ni siquiera tiene esa unión que parecía tener hace apenas unos meses antes de las elecciones. Dice que no tiene apoyo al independentismo, pero tiene a 2 millones de personas, 2.100.000 aproximadamente, que votó alguna de las 3 formaciones independentistas. En concreto, a la de Junts per Catalunya, señora Arrimadas, ¿cómo interpreta usted que Puigdemont, con esa lista hecha a medida, obtuviera casi 1 millón de votos siendo un candidato fugado, huido, con varios delitos por responder ante la justicia? Si le votaron tantos ciudadanos es que creían que era inocente. ¿No cree usted esto que es una cuestión pedagógica? ¿Por qué le votó tanta gente, señora Arrimadas? A ver, cuando digo que el independentismo no tiene apoyos, me refiero a apoyos internacionales. Es evidente que sigue habiendo una parte muy importante, no mayoritaria, pero muy importante de la población catalana que sigue apostando por la independencia a día de hoy, ¿no? ¿Por qué votaron al señor Puigdemont? Pues yo sinceramente, a ver, no puedo explicar por qué votan otras personas a ese partido, pero a mí me parece que sí que tuvo mucho que ver el relato que ellos supieron construir. Ya sabemos que el nacionalismo tiene mucho que ver con el relato, con el marco mental que se genere, ¿no? Y
ellos generaron un marco en el que Puigdemont supuestamente era el supuesto presidente exiliado, el supuesto presidente legítimo. Ahí yo creo que fue una jugada que les cogió con el pie cambiado a Esquerra y por eso sacaron, pero vaya, una diferencia bastante poca respecto a Esquerra. Lo que pasa es que esta ley electoral engaña mucho, porque nosotros tenemos 2 escaños más que la lista de Puigdemont, cuando tenemos 160.000 votos más que ellos, y ellos tienen 2 escaños más que Esquerra, cuando me parece que solo les separan 10 o 11.000 votos, ¿no? Por tanto, a mí, de verdad, creo que los constitucionalistas tenemos que tener un relato ganador, tenemos que defenderlos sin complejos, tenemos que pensar mucho más qué vamos a hacer nosotros y no tanto qué van a hacer ellos, y desde luego tenemos que trabajar conjuntamente, no solo en Cataluña, por supuesto, sino también en el conjunto de España, porque muchas de las cosas que están pasando en Cataluña se podrían haber evitado si durante todos estos años hubiéramos tenido pues otras políticas por parte del Gobierno central. Y no solo hablo del Gobierno del Partido Popular y de Rajoy, me refiero también, por supuesto, a los diferentes gobiernos del Partido Socialista. A mí lo que me gustaría, como ciudadana que vive en primera persona, desgraciadamente, pues el monopolio temático, digamos, del procés y del nacionalismo, es que todos los españoles hagamos un aprendizaje colectivo de qué hemos hecho mal, ¿no? En qué se ha equivocado este país para que de repente una mañana hay una comunidad autónoma que te declara la independencia. Creo que debemos hacer autocrítica, creo que debemos hacer, echar la vista atrás para ver qué se ha hecho mal, y desde luego creo que ha habido también muchos errores por parte de los partidos que han gobernado España, que nunca han dado credibilidad al problema y que han preferido pactar con los partidos nacionalistas antes que pactar entre ellos reformas que son buenas para todos los españoles, incluidos, por supuesto, los catalanes. Una última cuestión, señora Arrimadas, sobre el resultado de los comicios y la realidad catalana, porque la polarización, digamos, entre independentistas y los que quieren seguir siendo españoles es irreconciliable en esa comunidad autónoma, en Cataluña, señora Arrimadas. Lo digo en concreto porque no sé qué oferta tiene Ciudadanos para seducir a tantos y tantos independentistas que quieren irse y no tener nada que ver con el resto del país. Bueno, yo creo que la pregunta previa es ¿qué tiene Puigdemont y los partidos independentistas que ofrecer a esos catalanes? Porque les han ofrecido durante años la independencia y era una gran mentira. Lo digo porque parece que nosotros tenemos que ofrecer algo en contra de lo que ofrecen los demás cuando los demás no ofrecen nada. Porque era una gran farsa, es decir, no existe la independencia, ni va a existir, ni nos van a reconocer, ni el independentismo tiene apoyos. Por tanto, la pregunta previa es ¿qué han ofrecido realmente? Más que ilusión vacía los partidos independentistas a las personas independentistas, ¿no? ¿Qué ofrecemos nosotros? Reformas y nuevas prioridades tanto en Cataluña como en el resto de España. Nosotros tenemos un proyecto de gestión, de reformas, de regeneración, de buenos servicios públicos para Cataluña. Pero es que además tenemos un proyecto para toda España. Yo creo que en España, sin complejos, hay que hacer reformas. Y hay que hablar de mejorar este país, porque cuando uno quiera su país, lo primero que tiene que hacer es reformarlo y mejorarlo. Yo creo que el espacio que ocupa Ciudadanos es ese, un partido nuevo, sin mochilas, limpio, sin complejos a la hora de defender nuestros valores, y que además tiene un proyecto de gestión. Y tenemos a gente, por ejemplo, en el Parlamento de Cataluña, que son médicos que vienen de la salud pública a hablar de salud, profesores, autónomos, tenemos a profesionales que tienen un proyecto a sus espaldas, ¿no? Yo creo que cuando pase todo esto, la pregunta que usted me hacía de si es reconciliable, hombre, por supuesto que creo que sí, pero mientras tengamos el tema de la independencia cada día en las televisiones, en los bares y en la mesa del comedor con la familia, le aseguro que no va a ser fácil reconciliar a las familias que están rotas y los grupos de amigos que se han dejado de hablar por esto. Si volvemos otra vez a los ámbitos de consenso, si volvemos a hablar de educación, de sanidad, de infraestructuras, de sistema de financiación, si volvemos a hablar de lucha contra la corrupción, yo estoy convencida de que los catalanes nos volveremos a unir, pero para eso necesitamos superar esta etapa de procés, superar a estos partidos independentistas que no tienen otro proyecto que fracturar, y también hacer reformas en el conjunto de España. Bueno, me gustaría que viéramos unas imágenes del pasado martes en las que usted tuvo que salir escoltada del Parlamento de Cataluña, una imagen tristísima. ¿Es verdad que usted se negó a salir, digamos, por una puerta lateral o trasera? Y si es así, ¿por qué quiso salir por la puerta principal a sabiendas del peligro que había y de que ahí había manifestantes que la iban a increpar, a insultar y que iban a intentar incluso agredirla?
Bueno, en primer lugar, a nosotros no nos dijeron que saliéramos por detrás, a nosotros nos dijeron cuáles eran las diferentes opciones y desde luego que por dignidad salimos por la puerta que toca. Es decir, yo nunca he salido por la puerta de atrás del Parlamento y voy a salir por la puerta que me toca porque yo no soy el problema. Es decir, el problema lo tienen las personas que insultan o que increpan o que intimidan o que agreden o que amenazan, ¿no? O sea, por tanto, yo creo que por dignidad, por el primer motivo. Y el segundo motivo, por también un tema de operación, es decir, mis diputados habían venido al Parlamento en bicicleta, en motocicleta, en coche, otros en transporte público y teníamos la necesidad de salir por la puerta por la que habíamos entrado para poder acceder a los vehículos, a las motos, a las bicis. Es decir, me parece, la verdad, que nos equivocamos a la hora de tener que dar explicaciones los que salimos por la puerta normal en vez de pedir explicaciones quizás a los que increpan o incluso preguntarnos por qué falló el dispositivo, porque nosotros no íbamos a tener que vivir esa situación en ningún momento. Eso le iba a preguntar, señora Arrimadas. El parque estaba cerrado supuestamente y falló el dispositivo pues de manera preocupante y por tanto, insisto, me parece que hay otras preguntas que hacer antes de por qué nosotros salimos pues por donde siempre salimos, que es en la puerta normal del Parlamento y donde mis diputados pues tenían sus bicicletas, sus motos y sus coches. ¿Por qué cree que falló ese dispositivo? Porque de lo ocurrido el martes con los Mossos hemos conocido que el dispositivo era corto, que había orden de no llevar cascos, de no cargar. ¿Cómo es posible que viéramos semejante pasividad de los Mossos? Y sobre todo le quiero preguntar, ¿a quién hay que pedir responsabilidades políticas ahora que los Mossos, digamos, responden a una Consejería del Interior, a una Generalitat que está intervenida por el 155? ¿Quién es el responsable de lo que ocurrió el martes pasado, señora Arrimadas? Bueno, pues yo creo que explicaciones hay que pedírselas a todas las administraciones y todas las entidades que necesitan colaborar y cooperar y coordinarse en ese dispositivo, que son varias. Nosotros, bueno, nos llamó, después de manifestar pues esto, nuestras dudas y nuestras preguntas, nos llamó un responsable del Gobierno de España a explicarnos pues que efectivamente que había una puerta que estaba con una cadena, pero que esa cadena no había sido suficiente y que la gente pues había conseguido abrir la puerta. Yo no culpabilizaría nunca a los agentes de Mossos que estaban allí, que en definitiva lo que hacen son responder a órdenes y hacer lo que se les dice, ¿no? Yo creo que hay que ver cuál es el planteamiento político de ese dispositivo. En cualquier caso, yo tampoco quiero hacer ahora aquí una pugna en esto. Yo lo que quiero es que aprendamos qué pasó para que no vuelva a pasar, porque es que me temo que no va a ser la última vez que tengamos que salir escoltados del Parlamento, porque desgraciadamente tampoco fue la primera, ¿no? Yo creo que hay un tema político de fondo y es que la situación es tan tensa que se anima casi a la gente, ¿no?, a venir aquí al Parlamento e intentar presionarnos. Solo le voy a dar un dato para que se haga la idea. Mientras Puigdemont mandaba esos mensajes a Comín, prácticamente sus representantes aquí, es decir, los de su partido, pues estaban diciendo que Puigdemont se tenía que presentar, que se iban a ir al hemiciclo a la hora pactada para representar que ellos querían la investidura. La ANC estaba animando a la gente a venir al Parlamento. O sea, es que es toda una farsa, pero una farsa muy peligrosa, ¿no? Por tanto, nosotros, como siempre, vamos a seguir dando la cara con dignidad, porque representamos a 1.100.000 personas, porque hemos ganado las elecciones y porque, desde luego, si en 11 años no nos han doblegado, no nos van a doblegar ahora. Vamos a esos famosos mensajes que hacía usted referencia, pero antes de hablar de ellos, de esos mensajes de Puigdemont a Comín, me gustaría que nos contestase. ¿Cree que la escena estaba, digamos, preparada por Comín? Es decir, que sabía que le iban a grabar, por lo tanto quería que se hiciesen públicos, ¿o considera que fue un descuido? Yo es que voy a ser muy sincera, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Sé que aquí en Cataluña hay muchas voces en el independentismo que dicen que esto ha podido ser una traición de Esquerra a Puigdemont. A mí la fractura interna del independentismo me da bastante igual. Me preocupa más la fractura social. Es decir, que el independentismo está fracturado es una evidencia y es una muestra de que las elecciones han servido pues para ganar en las urnas, para demostrar en las urnas que somos más los catalanes que no apostamos por la independencia que los que apuestan por la independencia, pero evidentemente la fractura social sigue ahí, ¿no? Por tanto, no sé si es un robado, si es un posado. No he hablado con el señor Comín desde hace muchísimo tiempo, bueno, así que entonces, no le puedo dar más información. Vamos al contenido, porque decía usted igual que le daba igual la fractura entre el independentismo, pero sí la social. Pero es que lo que dice Puigdemont es gravísimo, sobre todo porque en público dice todo lo contrario. Esta mañana usted decía que no le consta un plan entre Moncloa y alguien del entorno independentista, como daba a entender Puigdemont. Entonces, señora Arrimadas, ¿a qué se refería el expresidente con el plan de Moncloa? ¿A qué plan? Entiendo yo que no está en la mente de Puigdemont, pero supongo que habrá tenido tiempo para barruntarlo y meditar sobre ello, ¿no?
A ver, yo he dicho que no me consta porque lo desconozco. Si hay un plan y un acuerdo entre Esquerra y el Gobierno de España, pues a nosotros no nos lo han explicado, eso se lo garantizo, y creo que habrá que preguntarle a las dos partes si eso es cierto o no, si hay un plan, si hay un pacto. Nosotros la verdad es que no tenemos información. Yo lo único que sé es que Puigdemont mantiene un discurso en público y otro en privado desde hace mucho tiempo, y no solo Puigdemont, es que otros de su entorno aún más, desde hace más tiempo, y un discurso bastante más diferente, el que te hacen en privado y te hacen en público. Yo llevo meses diciendo esto, es que al final parece la típica frase del te lo dije, pero es que llevamos tantos meses diciendo que el independentismo estaba generando una ilusión que no se creían ni ellos y una mentira que no se creían ni ellos, que ahora mira, pues por lo menos si estos mensajes sirven para que haya más gente que se dé cuenta de que todo esto es una farsa que no se creen ni ellos, pues bienvenidos sean. Igual que llevamos meses diciendo que estos señores se creen que cuando uno entra de diputado tiene un carné de inmunidad, y resulta que ahora reconocen públicamente que quieren acogerse a una inmunidad, además interpretada de una manera que no existe, ¿no? Resulta que ahora, según el señor Puigdemont, los diputados podemos delinquir lo que queramos, pues robar, podemos hacer lo que queramos, pero si no nos enganchan justamente robando, pues no nos pueden tocar ni detener, ¿no? Estas son las cosas que están diciendo estos señores públicamente, ¿no? Pero ya le digo, la torre de naipes se empieza a caer. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo construyéndose y el nacionalismo nos lleva muchos años de ventaja. Así que yo creo que estamos por el buen camino, yo creo que estamos siendo firmes y sin complejos. Hemos ganado por primera vez en la historia en votos y en escaños al independentismo en las urnas, al nacionalismo en las urnas desde un partido constitucionalista a nivel nacional, y me parece que esto es el principio del fin. Ahora, como bien decía usted, no significa que ya no haya independentistas en Cataluña. Tenemos que tener un programa para todos los catalanes, para los independentistas y para los no independentistas. Vale. Señora Arrimadas, le pido a ver si se moja, si se puede mojar. Entiendo que no tiene una bola de cristal. Pero ¿qué va a ocurrir? Porque Puigdemont ya se ha sacado la careta, se ha visto públicamente lo que pensaba y que usted ya venía denunciando desde hace tiempo. Con lo cual está claro que la justicia no va a dejar que se presente una investidura. ¿Qué va a ocurrir? ¿Nuevas elecciones? ¿Va a haber un plan B y otro candidato? Cosa que Puigdemont ha negado. ¿Qué cree que puede ocurrir? ¿A qué nos enfrentamos? Porque la gente tiene muchas dudas y hay mucha incertidumbre al respecto. Yo lo que tengo claro es que Puigdemont no va a volver a ser presidente. No va a volver a ser presidente, ni van a hacer la independencia, ni esa república catalana va a llegar. Eso sí que lo tengo claro. Ahora, si va a haber unas segundas elecciones o no, va a depender de los partidos independentistas. Si ellos ven en las segundas elecciones un riesgo, que yo creo que es un riesgo evidente, de una desmovilización por parte de su electorado, pues intentarán ponerse de acuerdo, aunque sea con otra persona, con otro candidato. Pero, insisto, esta ley electoral absolutamente injusta, esta ley electoral que el bipartidismo no ha querido cambiar en 35 años, les da la capacidad, desgraciadamente, a los partidos independentistas de poder decidir si hay elecciones o no. Entonces, la verdad es que si ellos no quieren elecciones, se pondrán de acuerdo. Entonces, señora Arrimadas, ¿descarta Ciudadanos usted presentarse a la investidura a día de hoy? Bueno, es que la ley electoral nos impide poder gobernar. Yo he ganado las elecciones, me encantaría gobernar, estamos preparados para gobernar, pero con esta ley electoral es que ni se puede plantear. Fíjese que ni incluso con el apoyo de Podemos, que nos costaría trabajo conseguir, pero bueno, si hubiera una mayoría alternativa lo intentaríamos, no podríamos gobernar. Es que estas son las cosas. Cuando uno no reforma su país y cuando uno deja que en su país haya 35 años una ley que favorece a los independentistas, a los partidos nacionalistas o independentistas, pues al final te encuentras con estas cosas, que estás en un momento de crisis y la ley electoral claramente perjudica a los que queremos seguir siendo catalanes, españoles, europeos. De todas formas, insisto, yo creo que vamos a salir de aquí con realismo, no con vender humo como han hecho los independentistas, y el realismo nos lleva a decir que ahora mismo no podemos gobernar con esta mayoría y con esta ley electoral, pero que estamos en el camino de revertir todo esto, es decir, que estamos trabajando y que el independentismo se está poniendo ante su espejo y sus propias debilidades. Es un proceso que desde luego es más lento de lo que nos gustaría, pero me parece que la victoria de Ciudadanos va a ser muy útil y va a ser el principio del fin del procés, que insisto, no significa que sea el fin del independentismo, pero sí de esta crisis institucional y jurídica sin precedentes y sobre todo social en Cataluña. Un par de asuntos más, señora Arrimadas. A nivel nacional, usted es portavoz también de Ciudadanos, como le digo, en el resto de España. Hay encuestas que aseguran que ustedes serían incluso la fuerza más votada. Estos sondeos, insisto, ya se están publicando. ¿Cree usted en ellos? ¿A qué cree que obedecen? Y cree sobre todo que este efecto de Ciudadanos, ¿qué tanto por ciento viene como consecuencia del efecto contagio dominó de lo que está ocurriendo en Cataluña?
Yo siempre soy muy prudente y las encuestas son encuestas y por tanto hay que ser muy prudentes. Ahora, es verdad que todas las encuestas van dando un crecimiento de ciudadanos de manera pues clara. Yo creo que esto se debe a que cuanto más nos conocen normalmente las instituciones, más nos votan y Ciudadanos siempre ha ido a más. A mí me parece que en este momento la gente quiere un proyecto sensato, un proyecto que sepa dar estabilidad, que sepa apoyar una investidura cuando toca, que sepa apoyar presupuestos cuando toca, pero que tenga un proyecto ilusionante de reformas y limpio y que además sepa ganar al nacionalismo en las urnas y sepa rebatir argumentalmente al nacionalismo en los debates, ¿no? Eso ahora mismo lo representa Ciudadanos, pero insisto, muchísima prudencia, son encuestas, nosotros seguimos trabajando, creemos que España necesita un proyecto ilusionante, creemos que la mejor manera de defenderlo, desde luego, es defender los valores que defiende Ciudadanos, pero ya le digo, nosotros no estamos pensando en las encuestas, yo estoy pensando cada día en Cataluña, en los catalanes y en tener un proyecto para todos los catalanes en el conjunto de España, ¿no? Esa es nuestra prioridad y en el conjunto de España tenemos un proyecto también, insisto, de centro, un proyecto regenerador, un proyecto limpio, un proyecto inclusivo y un proyecto que yo creo que es ilusionante para muchos españoles. Por cierto, si algún día llega usted a gobernar en Cataluña o en el resto de España, ¿tendría un gobierno paritario o lo elegiría basándose en la meritocracia, que por ejemplo es su caso, que ha llegado ahí evidentemente por méritos propios? Bueno, pues mire, no, la verdad es que no lo he pensado, pero curiosamente, pues ayer acabamos de configurar el grupo de dirección de mi grupo parlamentario y resulta que somos un igual número de hombres que mujeres, ¿no? Y no, la verdad es que no lo había pensado. Yo elegí a las mujeres por su mérito y resulta que al final tenemos un órgano directivo que está al 50% hombres y mujeres, ¿no? La verdad es que no lo sé, desde luego el talento de las mujeres tiene que estar en lo más alto y yo me he encontrado muchas veces como única candidata en los debates electorales, como única mujer en muchas entrevistas, en muchos debates y sé lo que es y creo que hace falta presencia femenina, pero insisto, ya veremos cómo repartimos, no vamos a repartir todavía las sillas antes de tenerlas y desde luego que vamos a seguir luchando por la igualdad como estamos haciendo ahora, sin complejos y desde las instituciones y con cosas tangibles como por ejemplo el aumento del permiso de paternidad que ya ha conseguido Ciudadanos y que tenemos una semana más pendiente de aprobación en los próximos presupuestos. Señora Arrimadas, que muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gata al Agua. Ha sido un gusto volverla a ver después de tanto tiempo y que le esperamos un día en plató aquí en Madrid.